el encuentro de hoy lo quise llamar salud mental en el trabajo, más allá de los riesgos psicosociales. Cuando yo coloco dos puntos más allá de los riesgos psicosociales, de alguna otra manera lo que quiero es impregnar en el público es que no solamente vamos a incluir a los riesgos psicosociales en esta disertación, sino vamos a intentar ir un poco más allá, porque es probable que se pueda caer en el error y reducir a la salud mental en el trabajo solo al tema de riesgos psicosociales. Eso sería un error teórico y un error metodológico. La salud mental en el trabajo va más allá de lo que es una evaluación o un abordaje de los riesgos psicosociales. Eso sería un primer punto fundamental que nosotros acá podríamos de entrada poder tener este acuerdo. Entonces, fíjense, el impacto psicosocial de las medidas sanitarias de prevención frente al COVID-19, como son de todo conocimiento, producto del confinamiento, producto del distanciamiento social, producto de la cuarentena, está bastante documentado en otras pandemias, o mejor dicho, en otras epidemias, que si se quiere, bueno, han sido diferentes, pero bueno, es el elemento que tenemos para poder, o mejor dicho, no el elemento, es la evidencia que tenemos para poder verificar cuáles son estos acontecimientos o cuáles son estas alteraciones del espacio de lo mental que pueden incurrir las personas. Entonces, fíjense que aquí yo le coloco a pie de la lámina un artículo publicado en el 2020 donde nos habla cuáles son la evidencia de todo este impacto en la psicología en el proceso de cuarentena en las personas. Entonces ustedes lo pueden consultar para que tengan una idea porque es lo que actualmente estamos hablando, ¿no? De un poco de, bueno, lo psicológico, se habla de una nueva pandemia que tiene que ver con las alteraciones mentales. Ahorita el riesgo biológico, esta realidad, este miedo a infectarme, este miedo a contaminarme, este encierro, todo esto está solapando de alguna manera todas estas alteraciones del orden de lo mental, que seguramente ya se están presentando. Sin embargo, las personas todavía están y pasará quizás algún tiempo hablando desde la percepción del riesgo a morirse, de infectarse y de morirse, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos que el tema de salud mental o el tema de alteraciones mentales ya está cobrando ya sus primeras facturas. Mi presentación de hoy no es dirigida a esto, ¿no? Sino, sin embargo, lo que le quiero poner es como una antesala para que ustedes puedan entrar, los que quieran, puedan buscar esta información y consultarla. Este impacto psicosocial de estas medidas sanitarias básicamente tiene un orden de lo que es el comportamiento, el estrés emocional físico y los aspectos psicosociales, como lo verán que está en la parte de arriba. Pero, ¿qué es lo que le quiero visualizar con esta lámina? Fíjense cómo el sistema nervioso central, cómo el sistema endocrino y cómo el sistema inmunológico están bidireccionados, están intercomunicados, y cómo estos elementos de lo psicosocial, por decirlo de una manera, que está arriba en la parte azul, impacta y alteran todos estos sistemas de funcionamiento del organismo, que es lo que nosotros vemos en las personas en cuarentena, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, aquí yo les traigo cuatro divisiones. Una que tiene que ver con los factores psicosociales, que es propio o materia del el psicólogo organizacional. Déjenme poner esto en presentación pantalla, que no lo tenía. Propio del psicólogo organizacional, que tenemos la comunicación organizacional, la supervisión, el liderazgo, la condición de empleo, que como ustedes verán es neutro. Aquí no estamos hablando de que si son positivas o son negativas. Estos elementos, estos factores se diseñan en el momento cuando tú concibes la organización. Pero también tenemos la otra parte que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales. Entonces, fíjense que aquí ya sí hay una carga negativa. Eh, Hay una sobrecarga de trabajo, puede haber un liderazgo autócrata, puede haber poca o incorrecta comunicación.
Esto es al igual que los riesgos psicosociales, que tiene que ver con el estrés laboral, el síndrome de burnout, el acoso laboral, la violencia laboral, entre otros, es propio del campo de la psicología de la salud ocupacional. Y tenemos los efectos a la salud, como por ejemplo depresión, ansiedad, insomnio, cefalea, que es propio del psicólogo clínico, que es atendido en los diferentes países en el sector público o sector privado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esta lámina? Es un poco ver que existen diferentes roles del psicólogo en una organización, pero para efectos, para efectos de mi presentación, yo me voy a ubicar en el rol del psicólogo de la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque lo primero que hablamos, que tiene que ver con los efectos de la cuarentena, propiamente como las alteraciones mentales, propio de la psicología clínica, que realmente una organización no está concebida para atender a estos factores en sus trabajadores. Para eso está el sector privado y el sector público. ¿Qué es lo que tiene que tener una organización? Un psicólogo que pueda de alguna u otra manera controlar los riesgos ocupacionales que son determinantes en la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Qué es la psicología de la salud ocupacional? Bueno, es una disciplina que se ocupa de la aplicación de la psicología a la mejora de la calidad de vida laboral y de promover y proteger la seguridad y la salud y bienestar de los trabajadores. Este es el concepto que la NIOSH, que es el máximo instituto de los Estados Unidos en seguridad y salud ocupacional, junto con la APA, en el año 1992 aproximadamente, definen a la psicología de esta manera, a la psicología de la salud ocupacional. ¿Qué líneas de aplicación de investigaciones tiene? Bueno, mire, la calidad de vida laboral, la promoción y prevención de la salud y seguridad de los trabajadores, relación entre los factores psicosociales, el estrés laboral, bienestar psicológico de los trabajadores y la vinculación de la vida laboral con la vida privada. Entonces, fíjense que es un poco un espacio de aplicación e investigación. ¿Cuál es el propósito de este especialista? Desarrollar y mantener y promover la salud de los empleados, la prevención de enfermedades o lesiones mediante la creación de entornos de trabajo seguros y saludables. Por otra parte, comprender los procesos psicológicos subyacentes de los individuos trabajadores. Yo les traigo esto para que muchos acá quizás no son psicólogos, y inclusive quizás muchos psicólogos, es posible que no conozcan estas diferencias, porque se piensa que únicamente es el psicólogo clínico en las organizaciones, y también es un segundo punto que quiero aquí aclarar. Lo fundamental es una empresa que existe un psicólogo ocupacional que al haber algún daño, algún deterioro ya en lo que es un trastorno mental, por decirlo de una manera, es remitido a un psicólogo clínico y eso va o vía sector público o vía sector privado. Ninguna organización tiene un presupuesto para hacer procesos de psicoterapia con sus trabajadores. Esta psicología de la salud ocupacional y otras disciplinas un poco se impregna de la medicina del trabajo, de la salud pública y de la ergonomía. Ok, ya con este enfoque o con este paréntesis, nos estamos como que ubicando por dónde va mi presentación. Ya vimos por un lado que tiene que ver que no vamos a hablar aquí de alteraciones mentales propios de la cuarentena o propios del confinamiento y que vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología de la salud ocupacional, que es estos dos rectángulos, el factor psicosocial, factores de riesgo psicosociales y los riesgos psicosociales. Para poder nosotros analizar estas dos vertientes, existen diferentes escuelas de pensamiento. Cuando me refiero a escuelas de pensamiento, son modelos teóricos, esto que nos enseñan en las universidades muchas veces. Existe una perspectiva sociológica que coloca el énfasis en el contexto de los sistemas de producción y de las condiciones y sus formas de organización y sus procesos técnicos que vendrían a ser determinantes de la enfermedad. Entonces ahí vemos que desde esta perspectiva psicológica, el que hable de esta perspectiva, su énfasis en estos contextos de los sistemas de producción. Pero también tenemos una perspectiva psicológica que pone el énfasis en los aspectos cognitivos, afectivos, emocionales y comportamentales del trabajador o su aspecto de su personalidad relacionado a la salud. Entonces, dependiendo cuál sea nuestro énfasis, si yo me inscribo dentro de esta área, sería mi forma de pensamiento, mi escuela de pensamiento, donde yo voy a trabajar o donde yo voy a aplicar, es mi perspectiva psicológica. Y tenemos la perspectiva biológica, que se enfoca en los mecanismos fisiológicos que definen la afectación, tales como la liberación de determinadas hormonas. Estos son perspectivas o escuelas, pero en la realidad estas perspectivas de escuelas son indivisibles. Es producto simplemente de un tema académico.
pero también lo podemos ver muchas veces en el discurso de los profesionales de la salud. Cuando usted lo ven explicándose las diferentes hipótesis que consiguen en los ambientes de trabajo, muchas veces usted ve a los diferentes profesionales de la salud que se explican todo a través de los mecanismos fisiológicos. Entonces ya usted sabe, bueno, ya más o menos por ahí la perspectiva de esta persona es una perspectiva biológica. Están los otros que únicamente quieren psicologizar todo. O sea, todo pasa por un tema de una alteración psicológica. Sin embargo, de estas escuelas de pensamientos, cuando nosotros revisamos estas tres definiciones de riesgos psicosociales, que son una de las tres bibliografías más prestigiosas para poder saber qué es o cómo se define el riesgo psicosocial, como es la Agencia Europea para los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto de Navarra de Seguridad Laboral y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Ellos, en sus definiciones de riesgos psicosociales, a pesar de estas tres escuelas que le hablé anteriormente, el énfasis lo colocan en lo social. ¿Qué quiere decir esto? Que ya entonces vemos que una definición, no vamos a ver aquí definiciones de riesgos psicosociales, pero ya cuando hablamos de riesgos psicosociales, independientemente de la perspectiva que yo me inscribo, producto de mi proceso de formación universitaria, yo debo llevarlo al aspecto social, al énfasis social. Esto no quiere decir que las otras variables sean importantes, pero mi determinante, según estas tres agencias, deben estar dirigidas a los determinantes sociales, como son, por ejemplo, la autoeficacia, el sentido del humor, la personalidad a nivel individual, a nivel grupal, las relaciones interpersonales, el apoyo social, la cooperación, etc. Y a nivel de la organización, el contenido del trabajo, exigencias psicológicas y sistemas de recompensa. Hacia allá diría dirigido, que serían los determinantes. Entonces ya vemos que en cuanto a este tema de cómo poder abordar las organizaciones, sabemos que un aspecto social que está dado por las estructuras económicas, modos de producción, desde lo colectivo, desde las simbolizaciones, desde las reglas del comportamiento, pero también unos procesos mentales. Pero no al revés, no lo psicológico primero, sino cómo esto social, cómo estos modos de producción, cómo estos colectivos, cómo estas simbolizaciones influyen en los procesos mentales. O sea, aquí vemos que lo social está primero que lo psicológico. O sea, según esto, los determinantes estructurales, en este caso, vamos a hablarlo de la salud mental, que es el tema que estamos abordando, lo vamos a conseguir en las condiciones de empleo, en la organización, en el contenido del proceso de trabajo, en las relaciones sociales en el trabajo, de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, que deben ubicarse en una dinámica de subjetividad, que van a determinar el proceso de salud-enfermedad, por lo cual jugaría el papel de variable independiente. Entonces, fíjese que, a diferencia, como muchas veces se piensa, que son las variables psicológicas o las variables de personalidad, las que son variables independientes, acuérdense que las variables independientes son aquellas variables que van a predecir un fenómeno. Pero fíjese que acá nuestras variables independientes, o sea, las variables que va a predecir un fenómeno, son los determinantes sociales, a diferencia de cuando colocamos como determinante lo psicológico o lo biológico. Vamos a suponer que esta es nuestra salud, que realmente la salud no se comporta de esta manera, no, la salud la enfermedad, su polo opuesto no es la salud, porque una persona necesariamente que no esté enferma, no necesariamente está saludable. O sea que son dos conceptos diferentes, pero para un tema simplemente de poder dibujarlo acá, se lo quise poner en esta línea horizontal, para poder identificar que nosotros en esta ponencia no estamos hablando ni de enfermedades, trastornos mentales, primero porque la gran mayoría en las empresas, en las organizaciones, es una minoría de trabajadores con algunas enfermedades mentales. Son muy pocos. La gran mayoría de los trabajadores en una organización no tienen trastorno mental. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a hacer una evaluación y tú quieres identificar los trastornos mentales, te vas a conseguir con muy pocos que cumplan los criterios. Pero eso no quiere decir que no haya trabajadores sufriendo, que no hayan trabajadores padeciendo, que no tienen un trastorno mental, pero sin embargo tienen un sufrimiento psíquico, que muchas veces esto es ignorado
por las organizaciones, porque se parte del principio que como no tiene una alteración mental, no hay un trastorno, no hay un franco trastorno de pánico, una depresión, una bipolaridad, entonces el trabajador está bien. Y no crean que vamos a conseguir ahora todo, vamos a conseguir una alta tasa de trabajadores con estrés postraumático, trabajadores con trastorno de pánico, que vienen producto de esta situación a incorporarse en la organización. Pero muchos trabajadores van a venir sin ninguna alteración franca, pero sí van a venir con un sufrimiento psíquico. ¿Y este sufrimiento psíquico de dónde sale? ¿Cómo se concibe este sufrimiento psíquico? Bueno, es la materia que nos ocupa a nosotros en las organizaciones, al psicólogo, que tiene que ver con la tarea prescrita versus la tarea real. ¿Qué es la tarea prescrita? Bueno, la tarea prescrita es cómo lo concibe la empresa, cómo está diseñado en los documentos, cómo está diseñado por recursos humanos. Y la tarea real es cómo el trabajo se hace en lo concreto. Muchas veces cuando a ti como trabajador, a ti te dicen, bueno, mire, usted tiene que, su cargo es tal cargo y usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y cuando tú te sientas en tu puesto de trabajo para cumplir con esas tareas, tú te ves que es imposible si tú lo quieres cumplir. Porque no tienes, primero no tienes los suficientes elementos, no tienes los suficientes recursos, no tienes el suficiente tiempo, no tienes la suficiente tecnología, existen errores, existen contratiempos y realmente no vas a poder cumplir con ese trabajo al 100% como lo define la organización. Y eso es en todas las organizaciones. Eso es en todas las organizaciones. Entonces hay la tarea prescrita y la tarea real. Este resto, el resto que hay, cuando un trabajador se da cuenta que su tarea prescrita es esto, pero su tarea real, lo que realmente él puede hacer es esto, es una causa también de sufrimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando a un trabajador lo miden por, por su desempeño y si su desempeño está medido por la tarea prescrita, él lamentablemente va a salir afectado porque esa tarea prescrita como tal no se puede cumplir. Está la falta de reconocimiento, y cuando hablo de reconocimiento no estamos hablando de un reconocimiento de salario, estamos hablando de un reconocimiento social, estamos hablando de un reconocimiento que realmente repercuta en la identidad, porque al final el reconocimiento social lo que repercute en la identidad de los trabajadores. El aburrimiento, ¿será que las tareas en cadena, las tareas repetitivas, las tareas monótonas, cómo esto? Porque el trabajo tiene el trabajo per se tiene una realidad diferente en el ser humano. El trabajo debe ser para el ser humano dinámico, debe ser un trabajo para la creatividad, debe ser un trabajo para la inventiva. Sin embargo, cuando tú te encuentras con un trabajo repetitivo, a colocar únicamente la tapita a la botella durante las 8 horas de la jornada laboral, ese aburrimiento te hace sufrir psíquicamente. Que los trabajadores piensen que el salario que le pagan es acorde a ese sufrimiento es otra cosa. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera se ha compensado las enfermedades o el sufrimiento. Fíjense que a los trabajadores le dicen, si se pierde un dedo, te doy tanto dinero, si te cortas esto, te doy tanto dinero. Entonces de alguna otra manera, se ha contabilizado, ¿no? Lo que son las enfermedades físicas y las enfermedades psicológicas. Entonces muchas veces los trabajadores piensan que, bueno, este es el trabajo que tengo y para eso me pagan el salario para yo aburrirme acá. El miedo, y en este caso propiamente el miedo a qué, al contagio, ¿sí? El miedo al contagio, porque si tú como trabajador te fuiste ante la pandemia en una empresa donde no te daban botas de seguridad, no te daban guantes, no te daban casco, donde no habían medidas de control en la fuente, eso a ti te va a decir de alguna manera cómo la empresa va a poder llevar este tema de la prevención del contagio en la organización. A diferencia que si es una empresa que en todo momento cumplía con sus evaluaciones periódicas, que cumplía con sus APP, que cumplía con las medidas de control en toda la organización, el trabajador puede llegar con una posición más optimista de que la empresa realmente sí se va a hacer cargo de esta coyuntura sanitaria. El desbalance entre la demanda y el control. La demanda, acuérdense que tiene que ver con la carga de trabajo y el control, la capacidad que yo tengo para poder diligenciar esa carga de trabajo.
Y tenemos lo que es egoísmo, poca colaboración, la soledad y lo ético. Por ejemplo, fíjense que ahorita las empresas están en una minimización de su plantilla laboral. Muchas empresas van a reducir su plantilla laboral. Cuando esta información es dada a los colaboradores y no necesariamente dada porque los trabajadores ya se sabe, porque son cosas que se van corriendo dentro de los pasillos de la organización, que ya los trabajadores sienten como amenaza que se va a hacer una reducción de la plantilla laboral, o si es trabajador público, se van a hacer fusiones de una empresa con otra. Empieza a haber egoísmo en los trabajadores. Normalmente el trabajo debe ser solidario, debe ser de colaboración. Esa es la naturaleza de un trabajo. Pero cuando existen estos miedos a que te van a despedir, ya no hay solidaridad entre los compañeros. ¿Por qué? Porque quizás lo que tú haces muy bien, tú quieres que nadie lo sepa para poder destacarte en la organización y que seas tú el último que puedan ellos despedir. A ti no te va a interesar ayudar a los demás compañeros, a ti no te va a ayudar a que los demás compañeros puedan hacer su trabajo de calidad, porque de alguna otra manera eso te pone a ti en riesgo. Entonces, vista esa situación, yo prefiero encerrarme en mi oficina, no decirle a nadie cómo son las cosas, cómo se deben hacer las cosas, y yo me vuelvo egoísta, me vuelvo poco colaborador. ¿Cuáles son las diferentes formas de sufrimiento que podemos conseguir en los trabajadores? Entre varios ejemplos, tenemos las patologías de la sobrecarga y las jornadas de trabajo. Ahorita nos vamos a conseguir con excesivas jornadas de trabajo. Y esto no quiere decir que no, sí, que efectivamente vamos a tener que trabajar más. Claro que sí, los trabajadores vamos a tener que poner un plus a a nuestra diligencia todos los días. Pero las organizaciones también tienen que hacer sus esfuerzos para que eso no impacte en la salud, porque no, nada podemos hacer con aumentar la productividad en una organización siendo contraproducente para la salud, porque si no nos volvemos un círculo vicioso. Entonces, dentro de estas patologías de la sobrecarga y las jornadas de trabajo, los trastornos musculoesqueléticos que cobran muchísimos problemas de salud en el trabajo. Los trastornos del sueño, trabajadores que estén montando guardia, montando turno, y a los 10, 15 años son personas que sufren, son personas que no pueden dormir, son personas que tienen el sueño completamente alterado y seguro es muy difícil. La violencia ejercida por el público, por los clientes, sobre el personal, en el ejercicio de las funciones. Las patologías que tienen que ver con la inseguridad sobre el empleo, como les dije anteriormente, la inestabilidad laboral, la flexibilidad laboral, la reducción de la plantilla y las patologías producto de las relaciones internacionales de liderazgo, que es igualmente como lo dijimos, individualismo, egoísmo, aislamiento. Pero entonces, comprender la realidad del objeto de estudio que estamos abordando. ¿Cómo comprender esta realidad? ¿Será que a través de una metodología colectiva o una metodología individual? ¿Qué pensarían ustedes hasta lo que hemos visto ahorita? ¿Cuál sería la metodología más adecuada para poder abordar la salud mental de los trabajadores? Me gustaría que lo escribieran por chat, por favor, para que Lilian ahí lo esté revisando y después me comente. Escríbanlo. Según ustedes, desde lo que hasta ahorita hemos hablado en la presentación, ¿por cuál metodología se irían ustedes? ¿Por una metodología individual o una metodología colectiva? Otra situación que tenemos que evaluar también tiene que ver con los tratamientos sintomáticos versus los tratamientos etiológicos. Entonces, muchas veces únicamente estamos pendientes del tratamiento sintomático que se orienta a los efectos y no le prestamos atención al tratamiento etiológico, que es identificar las causas y los determinantes. ¿Por qué? Porque si yo me ubico únicamente en los tratamientos sintomáticos, es por eso que, bueno, mire, el médico lo que va a dar es el fármaco, el psicólogo lo único que va a dar es la terapia. Pero si yo atiendo las causas y los determinantes, estos profesionales de la salud van a poder hacer el abordaje en la fuente, que es el espíritu de la salud ocupacional, hacer el abordaje en la fuente. Y en el caso que nos acontece, ¿dónde está la fuente? En la organización del trabajo. Entonces yo no hago nada atendiendo a 50 trabajadores que están con estrés laboral, que tienen problemas del sueño, si no se modifican
o no se mejoran estas causas o estos determinantes. Por eso que tenemos que complementar. Esto no quiere decir que vamos tampoco a quitar el tratamiento sintomático, no. Pero únicamente no puede ser no puede estar nuestra atención en el tratamiento sintomático. Tenemos que complementarlo con el tratamiento etiológico. Ahora nosotros vamos a ver la teoría del estrés para ver si nos sirve, si nos ayuda, en qué medida nos ayuda para poder nosotros tener un marco teórico de comprensión. La teoría del estrés es un modo de conceptualizar los problemas de sufrimiento que busca medir las dificultades que uno encuentra en el trabajo, particularmente medir lo que ocasiona al ser humano modificaciones biológicas. Entonces, desde esta teoría del estrés, si yo parto de esta teoría, yo entonces voy a los trabajadores estar muy pendientes de estas modificaciones biológicas que tienen que ver con el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el cortisol plasmático. Pero también esta teoría del estrés le presta atención a las variables relativas al comportamiento. Y es cuando vemos a los psicólogos, entonces aplicando cuestionarios. Un cuestionario para esto, un cuestionario para aquello. Y esta forma de pensar nos permite subir la mirada a los determinantes. La teoría del estrés posee una concepción del trabajo en el que este es un entorno, es un decorado. Para la teoría del estrés, y fíjense, yo tengo más de 20 años estudiando la teoría del estrés y no es que estoy diciendo que tenemos que guardar todos estos modelos teóricos, no, sino que para los temas de salud mental, propiamente, nosotros tenemos que también, aparte de la teoría del estrés, hacer uso de otros marcos teóricos. Según esta teoría del estrés, el trabajo no penetra profundamente en la psique y en la personalidad de la gente, en la vida de quienes trabajan, se lleva el trabajo fuera. Porque cómo ve la teoría del estrés al ser humano, lo ve como el responsable y en la gestión individual. Por eso que cuando tú aplicas la teoría del estrés en las organizaciones, lo que estás haciendo es un abordaje individualizado. El estrés es fundamentalmente un concepto que concierne al plano individual. Entonces, claro, si mi foco de atención, mi modo de atención es la teoría del estrés, yo lo que voy a hacer es cursos de meditación, cursos de relajación, vamos a llevar al trabajador para que se desestrese y, bueno, de alguna otra manera es una responsabilidad del trabajador porque es plano individual. La empresa no tiene nada que ver en esto. La teoría del estrés habla en términos de estrategias de afrontamiento. La resiliencia, que también es un constructo de la teoría del estrés, indirectamente responsabiliza al individuo de sus enfermedades. Entonces, fíjense que ahorita estamos hablando de lo que tiene que ver con personalidades resistentes. Yo entiendo, y es propiamente, estos son constructos para, por ejemplo, atender el COVID. Bueno, hay personas, producto de esta pandemia, por sus variables de personalidad, seguramente van a ser más resilientes que otras. Pero en el aspecto laboral, en las organizaciones, ya cambia la premisa. ¿Por qué? Porque en las organizaciones los determinantes son sociales. Esto no quiere decir entonces que ante unas supervisiones rígidas, ante un mal diseño de la organización, ante una excesiva carga de trabajo, ante una excesiva jornada de trabajo, yo voy a buscar personas que sean resistentes al estrés. Eso completamente desde cualquier punto de vista vulnera los derechos humanos y vulnera todos los principios laborales. Esta teoría del estrés también nos habla de la vulnerabilidad psicológica, que se presenta como la única causa verdadera de las enfermedades mentales en el trabajo. Entonces, desde esta premisa de la teoría del estrés, bueno, es que él está estresado. Fíjate que él está estresado es porque, bueno, mira, él debe tener un problema de niño, quizás los papás no lo educaron bien o cualquier cosa. Se hacen ese tipo de hipótesis. A propósito de esta vulnerabilidad psicológica, fíjense que les traje este artículo del 2020, también lo pueden ubicar y lo pueden leer. Fíjense que es interesantísimo que pudo determinar cómo los efectos en la seguridad en la empresa, y me refiero a la estabilidad, a la seguridad, que no te vayan a votar, a que tú creas que dentro de un año vas a estar en la organización y no te van a despedir, cómo esta inseguridad afecta
los rasgos de personalidad, que muchas veces, y es así, son variables rasgos que son difíciles de modificar. Pero sin embargo, según estos investigadores que hicieron este estudio durante 9 años en organizaciones donde existen una inseguridad laboral de manera crónica, los trabajadores puntaron mucho más arriba de lo que realmente ellos al inicio de la organización eran. Se convirtieron más neuróticos los trabajadores y fueron menos amables. O sea que tenemos que ver que ante estas variables de rasgo, como tiene que ver la personalidad, cómo los determinantes sociales y cómo la organización del trabajo tiene una repercusión en estas variables tan difíciles de quizás de modificar. Igualmente esta teoría del estrés tiene un abordaje comportamentalista que resulta en acciones que son a su vez comportamentalistas, es obvio. Como los individuos son frágiles, se lleva a cabo una gestión individual del estrés y se propone, por ejemplo, técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de yoga, porque se piensa que con eso se va a resolver el problema en la empresa. Esta teoría del estrés hace caso omiso del análisis de lo que acontece en el colectivo. La teoría del estrés difícilmente va a hablar del colectivo, habla desde el individuo. Difícilmente va a hablar de las estrategias colectivas. Esto que le hablé anteriormente de la solidaridad, de la colaboración. Difícilmente el estrés va a hablar de eso, porque el estrés está ubicado en lo individual. El estrés no te va a hablar de las relaciones de confianza, del respeto mutuo, de la cooperación y de la solidaridad. La salud mental de los individuos en el mundo del trabajo depende fundamentalmente de otros y sobre todo de las relaciones de solidaridad. No es posible abordar estas cuestiones mediante la teoría del estrés. Entonces, fíjense que este punto es importantísimo. Para nosotros poder abordar lo que tiene que ver con la solidaridad, lo que tiene que ver con el otro en las relaciones interpersonales, desde esta teoría del estrés, es difícil abordarlo. Entonces, sería la pregunta, ¿desde dónde accionar? ¿Cuál es el camino entonces? Existen muchos caminos. Yo vengo a traerle una propuesta de mi experiencia y quiero compartirla con ustedes. La promoción de la salud, indiscutiblemente. Tenemos que ir de un paradigma desde la prevención de la salud, desde la reparación, desde atender a los riesgos, a ir hacia una promoción de la salud. Reflexionar sobre la necesidad, ya no solo de atender la identidad, la atención y la prevención de los trastornos mentales derivados de las condiciones de trabajo, sino hacia una auténtica promoción de la salud y gestión de las emociones en el ámbito ocupacional. Tenemos que salir de la identificación, la atención y la prevención de los trastornos mentales a través de los cuestionarios, básicamente, muchas veces en el marco de los psicólogos. Tenemos que ir hacia otra forma de pensar, hacia una manera más amplia de ver la salud de los trabajadores. Desde la psicología social, desde la sociología, desde la psicodinámica del trabajo y desde la psicosociología. Son referentes epistemológicos para poder abordar estos temas de convivencia y de solidaridad. Los trabajadores del campo, o mejor dicho, disculpe, los trabajos de campo, o sea, cuando un psicólogo hace una intervención en una empresa, eso es un trabajo de campo, un trabajo aplicativo, debe apuntar a estudiar los vínculos entre los hechos sociales y los hechos psíquicos, articulando lo individual y lo colectivo, siendo los determinantes del sufrimiento la organización del trabajo. Y esto es para mí lo más importante. Sabemos que existen variables de personalidad, sabemos que sí, que existen más vulnerables que otros, pero para efectos del trabajo, del proceso social del trabajo, nuestros determinantes tenemos que ubicarlo en la organización del trabajo, que es el espíritu de la salud mental. Acuérdense las 4 definiciones que pusimos arriba, donde hablan y le dan énfasis al aspecto social. ¿A qué se refiere la organización del trabajo? Que ya lo he repetido varias veces. Bueno, al método científico del trabajo de Taylor, que es lo que desde los años 70 y todavía en estos tiempos muchas organizaciones se conciben de esa manera, a través de la organización científica, que tiene que ver con la división de las tareas, las técnicas y la eficacia. Hay trabajadores que son únicamente para hacer y no para pensar, y están los otros trabajadores que son los que piensan.
Fíjense algo imposible de eso, ¿no? ¿Cómo yo voy a separar el hacer con el pensar? La división social, que tiene que ver con la vigilancia, la comunicación, el control, las órdenes y la jerarquía. En una empresa, en una organización, tú ves esta división social. La prescripción de los gestos y de las posturas, la división sexual entre hombres y mujeres. En salud ocupacional, ahí está un tema de género. No es lo mismo, el trabajo no repercute igual en mujeres como repercute en hombres. Y la división moral, existen profesiones más prestigiosas que otras socialmente, y por ende tienen una repercusión en la salud mayor o menor. ¿A dónde debemos intervenir en las organizaciones? El rol de la jefatura es lo primero que le traigo. Implica, ¿qué es este rol de la jefatura? Implica una posición de mediador, de hacer cumplir lo que dicta la gerencia y las que los trabajadores, de acuerdo a su experiencia, consideran. Por eso es que este rol de jefatura o este líder debe ser una persona con los criterios suficientes para ocupar esa posición. Si este rol lo ocupa el amigo del gerente, el familiar del gerente o el que le recomendaron al gerente, quizás eso no sea lo malo. Lo malo es que no tenga las competencias, no tenga los requisitos necesarios para poder tener un rol adecuado en esta posición. Que es eso, ¿no? Escuchar a la gerencia, escuchar qué es lo que la gerencia le exige, pero él, esa información, ¿cómo la puede metabolizar con los trabajadores o con sus trabajadores? Porque al final, él necesita saber cuáles son las experiencias de estos trabajadores, cómo ellos han hecho esto en el pasado, para realmente esto que le dice la alta gerencia, con las habilidades de los trabajadores y con los recursos, se pueda cumplir. O sea, que tiene que tener una escucha, tiene que tener una voluntad de participación, tiene que tener una actitud colectivista y no individualista. Este rol de jefatura debe articular e influir sanamente en las relaciones verticales y horizontales, generando espacios de diálogo. Entonces, fíjense que es importante, este rol de jefe o este jefe, este líder, debe tener, debe generar esto, espacios de diálogo, donde los trabajadores puedan decir tranquilamente qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y más todavía en este momento que van a ingresar los trabajadores, que van a llegar con muchos miedos, van a venir con muchas angustias, van a venir con muchas situaciones de la familia, y los supervisores deben generar un espacio para que estos trabajadores puedan ventilar este tipo de emociones o ventilar cuáles son las ideas que consideran que el trabajo se está haciendo de manera inadecuada. Y para eso tiene que tener mucha relevancia que el jefe, que el líder, que el coordinador, que el supervisor dé un espacio para eso y donde el trabajador no tenga miedo a las consecuencias. También este jefe, este coordinador, este líder, debe generar un diálogo colectivo, ya que esto propicia el aprendizaje e intercambio de herramientas para una mejor comprensión de las contradicciones y conflictos que los equipos vivencian. Entonces, fíjense, como dijimos anteriormente, este líder recibe las órdenes de la alta gerencia, pero él necesita estas órdenes cumplirlas. ¿Las cumple a través de quién? A través de sus trabajadores. Pero cada trabajador en particular va a tener una forma de pensar individual. Bueno, mire, en mi experiencia a mí me sirvió utilizar esta herramienta, este programa, esta metodología. Y si tengo 5, 6, 7 trabajadores, seguramente cada quien va a tener su modo de pensar. Y es donde el rol de la jefatura tiene que ver mucho, porque una de las tareas es poder conciliar todas esas posturas y a través de todas esas posturas escoger la mejor o que se puedan aumentar y puedan reforzarse cada una y utilizar esa para poder llevar a cabo la tarea. Por eso que hablamos de un espacio de diálogo y donde se propicie el aprendizaje, porque al poder tomar los puntos buenos de un trabajador, los puntos buenos de otro trabajador, los puntos buenos de un trabajador, yo voy a poder tener aprendizaje en todos ellos. Y así también voy a evitar los conflictos en los equipos. Pero si yo le hago caso únicamente al el que es amigo mío o el que, porque yo creo que también la cosa se hace así y yo me identifico con el trabajador y yo lo voy a hacer así, a pesar de que los otros no estén de acuerdo, seguramente el trabajo no se va a cumplir. Y eso es lo que va enfermando a las personas, a sufrir a las personas. La invitación que les hago es de ser gestores
de ese buen convivir. Ser jefa más llevadera de enfrentar el trabajo. Ese es el rol de un supervisor. Contribuir a una mejor forma de llevar y enfrentar el trabajo. A través de un liderazgo auténtico, que se entiende como la vocación que algunas personas tienen para servir y ser útiles para otros, a través de su estatus y el papel privilegiado que tienen en la organización. Es muy consciente de sus valores y creencias, sus fortalezas y debilidades, cómo maneja y cómo los otros perciben. Este líder auténtico se caracteriza por principios de lo que tiene que ver con la ética y la moral. Este líder auténtico también se caracteriza por lo que tiene que ver es, sus acciones no van a estar sujetas a posiciones singulares, sino simplemente su accionar va a estar sujeto a los indicadores objetivos. Otra gran necesidad es incentivar el trabajo colaborativo. El trabajo siempre es realizado colectivamente, siempre requiere de otros sujetos para el desarrollo de la actividad. Así sea un trabajo de un bibliotecario, quizás que esté solo, pero este trabajador se relaciona con los lectores, con los usuarios, con la persona que viene a limpiar, con la persona que viene a traer los libros. O sea que no existe un trabajo completamente individual. Por eso que el trabajo siempre es realizado colectivamente. Siempre requiere de otros. Siempre requiere de otros sujetos para el desarrollo de su actividad, ya sean estos clientes, usuarios o incluso la relación con proveedores. Es necesario establecer vínculos genuinos. Los actuales modos de organización favorecen vínculos instrumentales. Los trabajadores no quieren que lo vean como vínculos instrumentales. Los trabajadores no quieren que los vean simplemente como una herramienta de trabajo. Los trabajadores quieren y necesitan que sean vistos realmente como unos vínculos genuinos de amistad, de colaboración, de solidaridad, donde se unan los lazos y más bien no se fragmenten. El jefe entonces lo que hace es administrar. Fíjense, esto es importantísimo. Lo que hace es administrar las particularidades para posibilitar una vida en común. Este supervisor también debe permitir que fluya la inteligencia en el trabajo. Y cuando me refiero a inteligencia, no es la inteligencia esta académica, no. Es una inteligencia inventiva, es un ingenio, es una creatividad, es una inteligencia práctica que involucra los procesos psíquicos y el cuerpo y los afectos. Es lo que posteriormente se va consolidando y se forma en una habilidad. Esta inteligencia práctica es lo que, cuando tú le preguntas a un trabajador, según tu experiencia, ¿cómo haces tú esto? Y él te dice, bueno, mira, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y seguramente cuando tú ves la tarea prescrita es completamente diferente a eso. Entonces, que fue lo primero que hablamos. Entonces hay que poder hacer ese compás entre esa tarea prescrita y esa tarea real. Pero el supervisor, si se consigue con un supervisor que únicamente se fije en la tarea prescrita y se quiera ceñir únicamente a esa tarea prescrita, va a imposibilitar esta inteligencia creativa y esta inteligencia inventiva. Por consiguiente, necesitamos que los trabajadores sean creativos, tengan autonomía, puedan poner en práctica sus habilidades. Y eso se hace a través del diálogo. Es necesario establecer vínculos genuinos. Los actuales modos de organización favorecen vínculos instrumentales o directamente los sistemas de trabajo fragmentan los lazos. Hay que permitir la coordinación. La coordinación busca el logro de los objetivos instrumentales, de los objetivos institucionales. Es decir, se articulan los trabajadores en la actividad, pero con miras a la visión, objetivos estratégicos y otros lineamientos corporativos. Entonces, fíjense que aquí tenemos los trabajadores y cómo lo llevamos a la actividad a través de la práctica. Esta actividad, cómo la ponemos en práctica a través de los equipos, a través de la coordinación. Y cómo estos equipos, a través de los trabajadores, a través de la cooperación. Entonces, tenemos tres instancias: la cooperación, la coordinación y la práctica, que es lo que les dije en las láminas que antecedieron a esto. Hay que reconocer a los trabajadores. Es el proceso por el cual la identidad se nutre, lo que se relaciona con entrega y recepción de afecto. El reconocimiento se concreta por medio de juicios, palabras enunciadas que hablan sobre el trabajo y que son dichas o no son dichas por los actores de la gestión, los jefes. Qué bueno te quedó ese trabajo, qué excelente te quedó esa hoja de cálculo, qué bueno te quedó ese producto final que hiciste, con qué calidad lo hiciste, te quedó cumpliste con todas las normas de calidad.
El reconocimiento se entrega por medio de palabras y generalmente desde el nivel jerárquico. Se relacionan con enunciados sobre el aporte a los objetivos empresariales. Gracias a ti, la empresa va a cumplir con su indicador de productividad X. Este supervisor es un gestor de las relaciones interpersonales, que se describen como una forma frecuente de vincularnos con los demás. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos, por ejemplo, hay diferentes estilos. En este caso le traigo un ejemplo, que es un estilo sociable, un estilo dominante. Aquí no estamos hablando de que un estilo sea mejor que otro, sino simplemente que cada estilo va a tener, para poder, estos estilos tienen al final una conducta y para cumplir un rol. Entonces, estos estilos sociales dominantes, la persona es sociable, es conversador, le gusta liderar las conversaciones. ¿Y para quién son buenas estas personas? ¿Para qué roles? Roles que implican una alta interacción con otras personas. Además, son rasgos funcionales para el rol de liderazgo. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de cuáles son estos estilos de la relación interpersonales para poder nosotros colocar y responsabilizar a cada trabajador de acuerdo a estas conductas que ellos evidencian. ¿Deben los líderes regular las emociones de los integrantes de su equipo? Claro. Una de las primeras sería modificando la situación, identificando e interviniendo las causas que provocan la emoción. 2, trabajar junto con los integrantes del equipo en cambio del foco cognitivo para asumir las pérdidas irremediables o ver los problemas como oportunidades. ¿Van a haber pérdidas? Claro que sí. Van a haber situaciones que se van a escapar del control de cada quien. Pero es importante que en el espacio del trabajo existan oportunidades para poder remediar estas situaciones. Darle espacio a los integrantes del equipo para distraerse y desconectarse con cierta regularidad a modo de liberar la emoción negativa. ¿Qué recursos vamos a utilizar para todo esto que hemos hablado? Los ingredientes básicos de la psicología de la salud ocupacional, como le puse acá, estas frutas, estas vitaminas. Entonces, desde las tareas, el control sobre el trabajo. Debemos darle a los trabajadores control sobre el trabajo. Debemos darle feedback sobre el trabajo, o sea, retroalimentarlos. El trabajo debe ser variado, no debe ser monótono. Desde el aspecto social, tiene que haber oportunidades para el contacto social. Tiene que haber un espacio de confianza. Tiene que haber un espacio de la relación entre los pares, entre los jefes, entre los clientes. Tiene que haber liderazgo. Y desde el punto de vista organizacional, estos ingredientes los conseguimos en la selección de personal. Las empresas tienen que afinar y tropicalizar sus procesos de selección de personal. Muchas de las cosas que nosotros los especialistas en salud ocupacional y específicamente en salud mental nos conseguimos es porque hubo procesos inadecuados de selección de personal. O existen un desarrollo de carrera inadecuado. En una organización debe haber un desarrollo de carrera y debe haber unas políticas de estrategia, conciliación, trabajo, familia. Y estas estrategias deben venir de la máxima autoridad, de lo que es la presidencia, de la junta directiva. ¿Qué otros recursos personales podemos utilizar? Los cognitivos, que tienen que ver con las creencias, la autoeficacia, el creerse que tú puedes hacer las cosas bien. Los valores, la resiliencia. Dentro de los emocionales, la esperanza, el optimismo, la vinculación, que es lo que se conoce como el capital psicológico. Entonces, fíjense que esto es lo individual. Ya yo les hablé de lo organizacional y ahora les estoy hablando de dónde invertir en lo personal, en lo individual. Por eso es que les digo que los modelos no son excluyentes. Algunas conclusiones para ir terminando. Responsabilidad social empresarial. Debe haber un liderazgo auténtico, debe haber una intolerancia a la violencia laboral, productividad sin sangre ni alteraciones en la salud mental y responsabilizar a cada líder de su equipo de trabajo. Y para terminar, les quise traer esto, ¿no? Le preguntan a Freud qué es necesario para que el ser humano sea feliz. Y él dijo 2 palabras, amar y trabajar. Muchas gracias. Fue un placer compartir con ustedes estos minutos. Bueno, yo sí tengo una pregunta, José. Dentro del nuevo contexto, hablábamos de repente de la necesidad de tener a un psicólogo ocupacional dentro de las organizaciones, o mejor dicho, lo importante que es. Sin embargo, entendemos que en nuestros países no existen en todos ellos este nivel de formación. Sin embargo,
¿qué aspectos o qué cosas se deben de abordar como prioridad dentro de los factores de riesgo psicosocial que deban de atenderse de primera mano en una organización psicosocial? Ok, fíjate, Lilia, en muchos países, cada país tiene su legislación al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay países que únicamente te dicen que son los psicólogos. Sin embargo, es un tema de discusión, pero al final, quien lo vaya a hacer tiene que ser una persona entrenada en el área. Lo importante no es que sea psicólogo, lo importante es que sea entrenada en el área. Una persona que vaya a intervenir en riesgos psicosociales debe ser un experto en metodologías de evaluación, en cuestionarios, en diseño de entrevistas, debe conocer sobre psicometría, debe conocer sobre estadística, conocimientos elementales, o sea, ponerse a entrevistar a un trabajador, a evaluar unos determinables riesgos, no es simplemente agarrar un checklist, una lista y preguntarle sí o no. Eso tiene sus implicaciones. Eso tiene sus implicaciones. Entonces, aquí lo importante es que como tú dices bien, el de recursos humanos, el ingeniero, etcétera, etcétera, se tienen que entrenar en esta área y entender que van a tener un límite porque realmente para esto se necesita un proceso de formación, y como les quise traer para acá, el tema de evaluar riesgos psicosociales no es únicamente aplicar un cuestionario o aplicar un checklist de algunos ítems. La evaluación de riesgo psicosocial lleva muchas cosas antes y lleva muchas cosas después. Entonces la sugerencia es a eso, que entonces se entrenen y los líderes, los supervisores, deben ser los primeros entrenados en esto. Un supervisor debe saber cómo medir sus riesgos psicosociales en su departamento. Ah, perfecto. Por acá, Iris Cruz nos habla del celo profesional. Dice, en el caso de trabajadores hay celo, en que por la naturaleza de su función no pueden trabajar desde home office. Ahí nace lo que se dice el resentimiento también. ¿Cómo puede manejarse esta situación para tratar ese tipo de sentimientos y hacer ver que no hay preferencias de por medio? Coménteme. Bueno, fíjense, no sé, no entendí muy bien la pregunta, pero voy a tratar de responder esto. Fíjate, es que el tema de que una empresa, si yo tengo 100 puestos de trabajo y existen algunos que están trabajando en teletrabajo, en trabajo remoto, eso no puede ser porque yo considero que Lilian vaya a trabajar desde su casa, ¿no? Primero, no todos los puestos de trabajo pueden llevarse desde teletrabajo. Y no todas las personas, Lilian, y la compañera que pregunta, tienen las habilidades y tienen las características necesarias para trabajar desde su casa. Imagínate tú una persona que sea altamente reforzada por lo social, por cara a cara, por estar con un compañero de trabajo. Imagínate tú si trabaja desde su casa. ¿Qué creen ustedes que pasaría? En cambio, hay trabajadores que más bien el contacto social le molesta o quizás prefieren trabajar solos y quizás es el indicado para trabajar de manera remota. Entonces las organizaciones tienen que hacer, esto no es algo que ahora todo el mundo vaya a trabajar de manera remota, porque a la final va a ser peor el remedio que la enfermedad. En este sentido, las empresas deben estudiar los puestos de trabajo y hacer procesos de evaluaciones para poder determinar quién es apto o no para trabajar desde su casa. Además, todo el tema que tiene que ver con saber si esta persona tiene wifi en su casa, si tiene computador, si tiene el espacio para poder teletrabajar desde su casa. Son muchos factores. Ok. En el ámbito educativo, pregunta Gladys, ¿cómo puede cada escuela medir este tema sin esperar que los entes estaduales lo hagan? Por la realidad en Venezuela. Bueno, ya es un caso ahí particular, Venezuela. ¿Cómo se mide esto en el ámbito educativo? Supongo que es el tema del estrés o los factores de riesgo. Bueno, mira, sí. El tema es que, como le dije, se tiene que medir, o sea, tiene que haber personas para medirlo, para poder revisar esto, para poder interrogarlo. Si es preferiblemente el psicólogo, preferiblemente porque en Venezuela está una norma técnica, que es la norma técnica de servicios de seguridad y salud en el trabajo, que en esa norma técnica, y acuérdense que las normas técnicas, por lo menos en Venezuela, son vinculantes, o sea, de uso obligatorio, esa norma técnica describe claramente el rol del psicólogo ocupacional y le atribuye
esa facultad de evaluar los riesgos psicosociales. Entonces, esto ahí es un tema ahí interesante. Gracias. Nisbet pregunta, en el nuevo contexto COVID-19, en el cual hay un tema de estado de emergencia, resguardo, ¿cómo evaluar el riesgo psicosocial de los trabajadores a distancia? En especial cuando el trabajador se opone a colaborar a distancia, acotando que está en crisis por la pandemia. Bueno, mira, si estás en crisis, está en crisis. O sea, difícilmente tú vas a poder hacer una evaluación de riesgos psicosociales clara si la persona está en crisis. Lo mejor es esperar que salga de la crisis. Una crisis no puede durar toda la vida. No, eso no dura. Por definición, una crisis no dura toda la vida. Entonces habrá que esperar el mejor momento para hacer esta evaluación de riesgos psicosociales. Lo que sí tienen que hacer es una evaluación de puesto de trabajo. Poder definir bien con este trabajador si tiene las condiciones mínimas para poder teletrabajar. Por acá Mari Núñez nos dice, José, desde tu experiencia, ¿los sistemas de gestión ISO proporcionan alguna tranquilidad o bienestar en el trabajo? ¿Apoyan o no, José? Bueno, sí y no. ¿Por qué no? Porque si yo como empresa únicamente estoy pendiente de la certificación, Lilian, y realmente omito el espíritu de la certificación, yo causo un problema en la empresa. ¿Por qué? Porque fíjate tú esto. Evaluación de desempeño o una evaluación de calidad. La primera vez que lo hacen en una organización, todos los trabajadores la hacen. Vamos a suponer. Pánico, José. ¿Ah? Por primera vez pánico. Otros se emocionan. Dice, se emocionan. Ok. Pero después que le hacen la evaluación y unos quedan sancionados, unos salen victoriosos, porque al final estas evaluaciones son para poder más bien minimizar las solidaridades, porque estas evaluaciones son para reforzar lo individual, ¿ok? Entonces se rompen las solidaridades. En este sentido, para la próxima evaluación que se haga, los trabajadores mienten, colocan el papelito donde debe, toman la foto, mira, ponte y tómate la foto, lléname este cuestionario, lléname esta lista. Todo lo que hemos trabajado en empresas sabemos de lo que estoy hablando. Sí, realmente el tema de los sistemas de gestión, bueno, si hablas de una empresa que maneja un sistema de gestión de inocuidad, por ejemplo, evidentemente hay un depósito de confianza en que el alimento que está ahí no nos va a causar daño. Si hay una empresa certificada en seguridad y salud en el trabajo, se espera por parte de los trabajadores ser una parte interesada bastante relevante para la organización y minimizar cualquier efecto de riesgo, ¿no? De daño. Entonces, de algún modo, cuando los sistemas de gestión cumplen con su naturaleza de la mejora continua en el enfoque que está dirigido, sí crea esa cierta confianza, ¿no? Pero cuando trabajan para una certificación, para la foto, como dice José, evidentemente pues se pierde mucho, no solamente la emoción, la confianza o seguridad, sino el capital con el que se invirtió, ¿verdad? Bien. Claro, Lina. Por acá Carlos nos pregunta, José, ¿qué es lo primero que tomas en cuenta al abordar una empresa para su estudio? Lo primero que yo hago, me reúno con los gerentes y le pido que me den el organigrama. Es lo primero. Me reúno con los gerentes para escuchar, porque muchas veces tú llegas a la empresa es porque te contrata el médico o porque te contrata el de finanzas o el de presupuesto, ¿no? Y yo lo primero que necesito hablar con las máximas autoridades, conocerlo, verlo a los ojos, para ver qué piensan. Y el organigrama, para mí es fundamental el organigrama. Y preguntan, por ejemplo, el tema del trabajo remoto, ¿cómo animamos a la gente? ¿Cómo obtener esa afirmación del colaborador cuando hay alguna cierta resistencia, me supongo? Que es raro, yo sí estoy percibiendo que de algunos miembros de la audiencia que están comentando que les está costando, que hay una cierta resistencia para irse a trabajar de manera remota. Me llama la atención porque generalmente ha sido la tendencia a lo contrario.
desde que se abrió esto del trabajo desde casa, como un beneficio dentro de los puestos de trabajo, se ha visto así, ¿no? Como un beneficio, algo que se desea. Pero por acá estoy leyendo ya de más de 2 personas que hay una cierta resistencia para irse a trabajar a la casa. ¿Qué te opina de esto, José? Mira, es posible, como les dije anteriormente, pueden haber trabajadores que quizás a lo mejor, hay trabajadores que a lo mejor no le gusta su casa. Puede ser que no le guste su casa, porque quizás viven en una habitación o viven con algunas personas, sean familiares, y no se sienten bien con ellos. Hay mucho calor, hay mucha bulla, porque hay un colegio al lado, hay delincuencia, hay consumo de droga, hay muchas cosas, Lilian, hay muchas cosas. Entonces, con todo eso no lo vamos a conseguir. Por eso es que es importante, cuando la empresa vaya a determinar quiénes son los que van a teletrabajar, tienen que hacer unas inspecciones y tienen que hacer evaluaciones de esto. Porque no, imagínate tú en estas casas que vive la abuelita, el abuelo, el tío, el novio del tío, los hijos, el padrino. Imagínate tú en una casa esa cómo se teletrabaja. Bueno, por aquí opinan porque dice Militza que en el caso de ella, por ejemplo, cuando ha trabajado desde casa, el tiempo dedicado en el día es significativamente superior a la comparación del tiempo, digamos, que se traslada hacia su lugar de trabajo. Lo he hecho en ocasiones, incluso antes de la situación actual. Me concentro tanto en el trabajo que termino trabajando hasta las 12 o 14 horas al día. Realmente, y ahí es donde empieza el conflicto. Ayer casualmente estaba platicando con una clienta, voy a hacer el paréntesis, estaba platicando con una cliente de acá de Nicaragua y ella me comentaba que eran las 7 de la noche y seguía revisando una propuesta y me decía, Lilian, si ya me dijo mi esposo, te dejó el recorrido de la empresa. No has salido de la empresa, te dejó el recorrido, imagínate, estando en casa porque no terminaba de trabajar. También nos decían, no, si el conflicto es estar en la computadora trabajando realmente como debería hacerlo en la oficina y de repente el reclamo de los demás miembros del hogar diciendo que no apoyan ni en lo mínimo, estando ahí físicamente. Entonces, en realidad sí entra una cierta rivalidad entre los deberes por el estar ahí y los deberes del trabajo. Dice Lorena Vargas. Sí, claro, fíjate, Lilian. Ajá. Lilian, fíjate que el trabajo remoto, algunos libros lo llaman flexibilidad laboral, otros libros lo llaman precariedad laboral, dependiendo de la óptica con que lo veas. Sí, por acá Lorena nos comparte, mi trabajo es en el campo y en casa no puedo hacer nada debido a que, mi trabajo es en el campo y en casa no puedo hacer nada, debido a que necesito coordinar con algunas personas. Además, necesito relacionarme para platicar con varias personas. Es un poco, ¿no?, de la respuesta de si todos quisieran estar o no anuentes con el tema del teletrabajo. Caso de Venezuela, dice Edwin Reyes, somos más de tacto. ¿Cómo hacemos para controlar la ansiedad? Pregunta aquí y la Gozoc, perdón por el nickname. Fíjate, dos cosas, Lilian, dos cosas. El teletrabajo no es un saco a la medida. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta. El teletrabajo no es un saco a la medida. Se tienen que hacer algunas particularidades. Y con respecto a qué hacer con la ansiedad, fíjense, en psicología difícilmente no hay tips, ¿no? No hay ABC, no hay recetas. Pero sí le puedo decir que la persona que es ansiosa, la persona que está ansiosa, vive en el futuro. Vive en el futuro. Entonces, esta persona... Creo, José, no sé si me apoyan, sí tuvimos un corto en su audio, no sé si se atendió bien la pregunta. Por favor, me indican no escuchamos, José, se cortó por un momento el audio. Creo que mencionabas que las personas con ansiedad son personas que viven en futuro. Sí, las personas que están ansiosas son personas que están conectadas en el futuro, por lo cual su foco de atención tiene que ser llevado al presente. Cuando estamos deprimidos, nuestro foco de atención está en el pasado. Y cuando nuestro foco de atención está en el futuro, estamos ansiosos. Por lo cual, la mejor manera es poner nuestra mente en el aquí y en el ahora. Una de las técnicas privilegiadas para eso es la relajación, la meditación, la imaginación guiada, el ejercicio.
físico. Bueno, y aquí María Janet nos comparte pues que alguna de las medidas para el teletrabajo es hacer acuerdos con las familias y los compañeros del trabajo, porque esto permite respetar los espacios y organizar los horarios. Porque aumentaron los deberes en el hogar y el trabajo por tema de la desinfección, así que hay que organizar los tiempos. Bueno, en realidad, pues las personas que logran salir de casa por un tema del deber, cuando llegan se toman de media hora hasta 60 minutos en el sanitizado de todo lo que entra, ¿no? Incluyéndolos con el tema del cambio de la ropa y demás. ¿Cómo hacer? Dice Daniela Núñez. Si tengo que trabajar desde casa, pero a mi pareja le parece molestarle que no le dedique tiempo durante el día porque me encuentro entre computador y celular. Alega que no comparto tiempo con él, que no hago deberes del hogar. Entiéndase que esto sucede netamente por motivos de trabajo. ¿Cómo manejo esto? Que le pase un memorándum el jefe al esposo. No se puede. Comunicación, hay comunicación en la pareja. Comunicación de la pareja. Es un problema de pareja. Claro, influenciado por el tema laboral, ¿no? Pero es un tema de espacio, de un tema de conciliación de pareja.